Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 366, Pico de la prisión pesada tesoro del alma. Al escuchar lo que dijo, el pequeño Armiño también se sorprendió. Una mirada curiosa pasó por sus ojos y usó su garra para golpear ligeramente la pequeña colina negra. Después de eso, copiando las acciones de Lin Don, trató de levantar la pequeña montaña negra. Sin embargo, este objeto extraño no se movió en absoluto. Parecía estar incrustado en la enorme roca debajo de ella. ¡Qué objeto tan extraño! No hay ondas de energía emitiendo de ella tampoco. Además, si realmente es un tesoro del alma, de acuerdo con una situación tan especial, es probable que alguien lo tome y no lo deje aquí como así, dijo el pequeño Armiño confundido. Déjame intentar ver si puedo moverlo telequinéticamente. Toda la atención de Lin Don estaba siendo atraída por la misteriosa pequeña colina negra. Luego usó su dedo para disparar un rayo de poder Yuan, que envolvió la pequeña colina negra. Sin embargo, lo que sucedió después desconcertó a Lin Don y al pequeño Armiño. Bajo la fuerza del poder Yuan, la pequeña colina negra no se movió ni un poco como antes. No hubo absolutamente ninguna ocurrencia extraña o signos de que un tesoro del alma se moviera telequinéticamente. Según su comportamiento, parece que esta pequeña colina negra no tenía propiedades únicas. Sin embargo, Lin Don entendió que la sensación que sintió antes no era un error. Después de murmurar para sí mismo de manera irresoluble, Lin Don retiró su poder Yuan. Luego, trató de usar su energía mental para entrar en la pequeña colina negra. Sin embargo, frente a este misterioso objeto, incluso una energía mental extremadamente perceptiva no podía sentir nada. Por lo tanto, fue un asunto problemático para Lin Don. Si este objeto no puede ser levantado o movido telequinéticamente por poder Yuan o energía mental, entonces ¿no es solo una decoración? No es de extrañar que nadie tenga ningún interés en este objeto. Me temo que ni una sola persona en el Clanman puede mover este objeto. El pequeño Armiño chasqueó la lengua. ¿Entonces qué debemos hacer ahora? ¿No me digas que todavía quieres perder el tiempo con eso? En mi opinión, este objeto necesita algún tipo de técnicas telequinéticas especiales. Si no, nadie puede moverlo. El pequeño Armiño miró a Lin Don y dijo. Lin Don sacudió lentamente la cabeza con una mirada reflexiva en su rostro. Anteriormente, estaba seguro de sentir una ola de energía familiar desde la pequeña colina negra. Ese tipo de onda de energía no era poder Yuan ni energía mental. Sin embargo, parecía contener rastros de poder que eran una mezcla entre estos dos tipos de poder. Rastros de poder Yuan y energía mental. De repente, Lin Don se sobresaltó y levantó la cabeza abruptamente. ¿Podría ser esencia de poder Yuan? Al encontrarse con este pensamiento, un rubor de emoción apareció a través de los ojos de Lin Don. Con un movimiento de sus palmas, apareció la alfombra de oración de acumulación espiritual. Al ver esto, el pequeño Armiño quedó atónito. Después de un momento, como si se diera cuenta de algo, pequeño Armiño luego exclamó, ¿podría ser que esta pequeña colina negra necesita que el poder esencia Yuan se mueva telequinéticamente? Era sorprendente que el pequeño Armiño se sorprendería tanto. Después de todo, incluso no podría producir una energía tan especial como la esencia de poder Yuan. Entonces, ¿qué era exactamente la misteriosa montaña negra, que en realidad requería de poder de esencia Yuan para poder moverla telequinéticamente? No estoy muy seguro, pero podemos intentarlo. Lin Don sacudió la cabeza. Con una sacudida de su mente, tanto el poder de Yuan como la energía mental brotaron sobre la alfombra de oración. De repente, una bola de esencia de poder Yuan sin forma apareció en la alfombra de oración. En el momento en que apareció el orbe de esencia de poder Yuan, bajo la manipulación de Lin Don, comenzó a descender gradualmente hacia la colina negra. A medida que el orbe se acercaba, la colina negra que Lin Don no podía mover ni siquiera un poco anteriormente, ahora emitía rayos de brillo negro. Hay algo. Cuando vio que finalmente hubo una respuesta de la misteriosa colina negra, una mirada de éxtasis brilló en los ojos de Lin Don. Sin más vacilaciones, continuó mezclando y produciendo más esencia de poder Yuan y los dirigió constantemente hacia la colina negra. Vigorosa esencia de poder Yuan comenzó a cubrir la colina negra capa por capa. Hilos de esencia de poder Yuan comenzaron a filtrarse en la colina negra a un ritmo rápido. Cuando comenzó este proceso, el color de la colina negra se hizo cada vez más profundo y oscuro. Zumbido. Zumbido. Cuando la intensidad del color de la colina negra alcanzó un cierto grado, la colina produjo un extraño zumbido. Al igual que una onda de sonido compactada,
el sonido se propagó en forma de anillo. A medida que la onda de sonido se propagó, Lyndon descubrió de repente que el resplandor de los otros 4 tesoros del alma se volvió mucho más tenue. Luego, comenzaron a flotar y dejar el altar de piedra gradualmente. Era como si temieran el despertar de la colina negra. Oye, parece que has recogido un tesoro más. Los ojos del pequeño Armiño se iluminaron al presenciar lo que acababa de suceder. A decir verdad, los 4 tesoros del alma terrenal eran bastante poderosos, pero aún así, tenían miedo de la colina negra. Por lo tanto, parecía que el poder de este último debía ser bastante fuerte. Asciende. Lyndon miró imponentemente la colina, que estaba cubierta con capas de esencia de poder Yuan. Después de un momento, de repente dejó escapar un bramido. La colina, que parecía estar incrustada en el altar de piedra, ahora se elevaba lentamente por el aire. Cuando la colina negra se elevó, de repente se escuchó una explosión en todo el clan. El poder Yuan, similar a una nube, comenzó a disiparse rápidamente, sin atreverse a acercarse 10 metros hacia la colina negra. ¡Boom! ¡Boom! La esencia de poder Yuan fluyó constantemente hacia la colina negra. Como si se estuviera nutriendo, la colina negra se expandió gradualmente del tamaño de una palma al tamaño de unas pocas yardas en un momento. Flotó frente a Lyndon y emitió poderosas ondas de energía constantemente. Lyndon miró la montaña negra con asombro. En este mismo momento, pudo observar claramente la montaña. En la montaña, había rocas extrañas y escarpadas y miles de pies de acantilado, que eran infinitamente empinadas. Era como una montaña mágica que se elevaba entre el cielo y la tierra. Al mismo tiempo, una aura inmensamente espesa impregnaba el aire. Es una montaña muy pesada. Lyndon gimió mientras exhalaba una profunda bocanada de aire. A pesar de que la montaña fue soportada por la poderosa esencia de poder Yuan, Lyndon aún sentía que la montaña negra se hundía constantemente. Su aterrador peso lo preocupaba. Esto se debía a que, dado su poder actual, era suficiente para sacar montañas de la tierra, pero la montaña negra, que tenía solo unos pocos metros de tamaño, ejercía una presión inmensa sobre él. Hay palabras en las paredes de la montaña. El pequeño Armiño de repente gritó. Después de escuchar eso, Lyndon inmediatamente cambió su mirada y, efectivamente, vio 3 palabras grandes y oscuras en la pared de la montaña. Estas 3 palabras eran rectas y contundentes y parecían ser conscientes. Indistintamente, había una espesa aura de dominio sobre todos los seres vivos en la tierra provenientes de él. Pico de la prisión pesada. Lyndon miró las 3 palabras grandes y oscuras y quedó momentáneamente aturdido. Era como si fuera sorprendido por el aura. Esta cosa, definitivamente no es un tesoro ordinario del alma terrenal. Lyndon apareció después de mirar las 3 palabras durante bastante tiempo. Su voz era baja y ardiente al mismo tiempo. Lyndon, imprime más rápido tu sello de sangre ahora, esto parece estar drenando tu esencia de poder Yuan para crecer. Rápido, aprovecha el hecho de que el espíritu del arma del tesoro del alma está en su estado más débil ahora y captúralo por ti mismo. Corre. El pequeño Armiño gritó de repente cuando Lyndon todavía estaba en estado de shock. Fue capaz de observar que el área de la montaña negra estaba creciendo poco a poco. Después de escucharlo, Lyndon asintió con la cabeza de inmediato. No era tan fácil capturar un tesoro del alma terrenal. Después de todo, cualquier cosa con poderes espirituales no era fácil de capturar. Con una sola mirada, este llamado pico de la prisión pesada no era un artefacto ordinario. Afortunadamente, estaba en su estado más débil ahora. Una vez que se recuperara, dadas las capacidades de Lyndon, sería muy difícil capturarlo. 2. Vómito. Por lo tanto, sin dudarlo, Lyndon se mordió la punta de la lengua y disparó un chorro de sangre de esencia, que pasó a través de las capas de esencia de poder Yuan y aterrizó en la montaña. Crepitar. Cuando la sangre de su esencia tocó la montaña, de repente surgió una crepitación. Sin embargo, lo que hizo que las pupilas de Lyndon se dilataran fue que al llegar a la montaña, la sangre de su esencia estaba siendo sacada de la montaña por una fuerza misteriosa, evitando que pudiera plantar su sello de sangre. Esta cosa se está resistiendo a mí. Lyndon gritó cuando su expresión facial cambió. Al ver esto, el pequeño Armiño dejó escapar un gruñido y movió sus garras. Una cálida luz blanca salió disparada de la palma de Lyndon. Era ese misterioso talismán de piedra. Cuando apareció el talismán de piedra, disparó un rayo de luz blanca que envolvió el pico de la prisión pesada. Este haz de luz blanca contenía una fuerza supresora mágica. A medida que el pico de la prisión pesada estaba siendo envuelto por la luz blanca, su tasa de expansión comenzó a detenerse gradualmente.
El resplandor negro que salía de él, como si hubiera encontrado algo más aterrador que sí mismo, se retiró rápidamente a la montaña. Lindon, hazlo ahora, el pequeño armiño gritó cuando vio esto. Lindon miró en estado de shock esta escena antes de darse la vuelta rápidamente para mirar el talismán de piedra de aspecto simple. ¿Qué demonios era este tesoro? Incluso la misteriosa montaña pudo resistir contra ella. Después de sorprenderse por un momento, la mente de Lindon se retorció. Una veta de sangre esencial, una vez más, voló hacia el pico de la prisión pesada. E intentó invadirlo. Esta vez, ese tipo de fuerza resistiva había desaparecido por completo. Esto permitió que la sangre de esencia de Lindon entrara en las profundidades de la montaña sin problemas e imprimiera el sello de sangre, que estaba formado por la veta de la sangre de esencia. En el momento en que se formó el sello de sangre, Lindon sintió de repente que el peso de la montaña negra desapareció. Esa fuerza de resistencia única también desapareció por completo. Zumbido. La montaña negra hizo un zumbido. Después de un momento, su cuerpo comenzó a encogerse y volver al tamaño de una palma. Luego aterrizó en la palma de Lindon lentamente. Lindon bajó la cabeza y miró la mini montaña en su palma. Una excitación inconcebible cruzó por su rostro. Sabía que finalmente había conquistado el pico de la prisión pesada. Capítulo 367, manifestación de la etapa inicial. Ese negro pico de la prisión pesada cayó en silencio en la palma de Lindon. De vez en cuando, un resplandor negro fluía por su superficie mientras emitía una sensación extremadamente sólida. Probemos cuán poderoso es este objeto. El pequeño armiño miró con curiosidad el pico de la prisión pesada en la palma de Lindon, antes de preguntar ansiosamente. Sí. Lindon también asintió con la cabeza. Luego, con un movimiento de su mente, apareció una esencia de poder Yuan de colores mezclados antes de que brotara en ese pico de la prisión pesada. Este tesoro del alma era extremadamente peculiar y uno no podía activarlo con poder Yuan o energía mental. En cambio, uno tenía que usar esencia de poder Yuan para activarlo. Afortunadamente, Lindon poseía la alfombra de oración de acumulación de espíritu. De lo contrario, no podría hacer nada con este pico de la prisión pesada. Zumbido. Cuando su esencia de poder Yuan brotó en ese pico de la prisión pesada, este último se sacudió de repente, antes de transformarse directamente en un rayo de luz negra. Rápidamente, se sacudió en el aire, antes de que de repente se expandiera. Entonces, Lindon se sorprendió gratamente cuando lo vio transformarse en una colina de casi 1000 pies en solo segundos. ¡Boom! Ese pico de la prisión pesada se arremolinaba a medida que crecía lentamente. Luego, de repente descendió antes de chocar contra esa gran arena de piedra con un ruido sordo. Esta arena de piedra estaba evidentemente protegida por una formación. Además, gracias a sus propiedades físicas únicas, incluso Lindon no pudo destruirle con un solo golpe. Sin embargo, en este momento, a la sombra del pico de la prisión pesada, parecía una hormiga. Cuando su sombra descendió, todo el tesoro del clan se sacudió violentamente como si hubiera ocurrido un terremoto. Entonces, esa gran arena de piedra se rompió instantáneamente en polvo. ¡Qué pico de montaña tan pesado! Cuando Lindon vio que la arena de piedra se había vuelto polvo y que el pico de la prisión pesada incluso se había hundido varias docenas de pies en el suelo, el asombro brotó de sus ojos. Aunque ese pico de la prisión pesada no poseía muchas habilidades únicas, estaba hecho de un material mágico. Por lo tanto, todas sus propiedades únicas se pueden resumir en una sola palabra. Pesado. Este pico de la prisión pesada era como un objeto místico pesado que incluso podría reprimir al mundo. De hecho, incluso toda la tierra no podría soportar su peso aterrador. Jeje, si arrojas este objeto, es suficiente para aplastar incluso a un practicante de manifestación inicial. Un tinte de sorpresa brilló en los ojos del pequeño armiño mientras decía eso. Lindon sonrió mientras asentía con la cabeza. Este pico de la prisión pesada lo complació inmensamente. De hecho, los otros 4 tesoros del alma parecen haber perdido su brillo. Eres un tipo con suerte. Creo que muchas personas deberían haber adivinado que este pico de la prisión pesada no era un objeto ordinario. Sin embargo, como no poseían la esencia de poder Yuan, incluso si lo supieran, no podrían activarlo. El pequeño armiño dijo. Era como si este pico de la prisión pesada fuera especialmente diseñado para Lindon. De hecho, Lindon fue realmente afortunado de haber obtenido la alfombra de oración de acumulación de espíritu. Por lo tanto, fue capaz de crear esencia de poder Yuan y controlarlo con éxito. Lindon sonrió. El clan Len estaba lleno de individuos sabios. Incluso Len Lantian debe haber pasado por el tesoro del clan varias veces.
Además, con su habilidad, debe haber sabido que este pico de la prisión pesada era un extraordinario tesoro del alma. Sin embargo, independientemente de los trucos que utilizó ese tipo, sin esencia de poder Yuan, todo fue en vano. Al recordar este punto, Lin Don sonrió ante su desgracia mientras sacudía la cabeza. Luego, agitó la palma de la mano, antes de que el pico de la prisión pesada volviera a encogerse. Finalmente, se transformó en una luz negra antes de volar a la boca de Lin Don. Los tesoros del alma terrenal están llenos de energía espiritual y podían incubarse directamente en el cuerpo. Gracias a esta incubación, la química entre el hombre y el tesoro del alma crecería, hasta que, finalmente, uno podría activarlo fácilmente. Ahora que obtuve el tesoro del alma, planeo aprovechar el potente poder Yuan dentro del clan para avanzar oficialmente a la etapa de manifestación inicial. Mientras miraba la niebla del poder Yuan que impregnaba el tesoro del clan, Lin Don levantó la cabeza mientras hablaba con una sonrisa. El poder de Yuan en el interior era extremadamente potente. Si entrenaba aquí, definitivamente podría acelerar su entrenamiento. Por lo tanto, si renunciara a esta oportunidad, simplemente sería un gran desperdicio. Sí, déjame establecer una formación defensiva. Creo que esos viejos no se atreverían a irrumpir a la ligera. El pequeño Armiño asintió con la cabeza. Ahora que Lin Lantian había avanzado para avanzar en la etapa de manifestación, era hora de que Lin Don se actualizara. Lin Don asintió con la cabeza. Sin más preámbulos, su figura brilló antes de saltar al aire y sentarse. Mientras sus manos giraban suavemente, un agujero negro se extendió rápidamente detrás de él. ¡Gu! Cuando apareció ese agujero negro, un poder devorador extremadamente formidable se extendió de inmediato. Al instante, toda la niebla de poder de Yuan que impregnaba el tesoro del clan se reunió rápidamente, antes de ser devorados por el agujero negro y fluir hacia el cuerpo de Lin Don continuamente. ¡Jualala! El poder de Yuan dentro del tesoro del clan era extremadamente potente. Por lo tanto, cuando estaban siendo absorbidos por el agujero negro, un crujiente sonido de agua fluyó realmente débilmente. Mientras el poder Yuan brotaba, Lin Don claramente podía sentir potentes corrientes de poder Yuan corriendo rápidamente a través de su cuerpo y extendiéndose a través de sus extremidades, antes de que finalmente brotaran en su Dantian y Yuan Dan. En este momento, dentro de su Dantian, chorros de potente poder Yuan brotaron como maremotos. Un Yuan Dan dorado del tamaño de una palma se arremolinaba lentamente mientras absorbía por completo todo este poder Yuan. Al lado de su Yuan Dan, otra pequeña colina negra giraba lentamente. Era el pico de la prisión pesada que Lin Don acababa de obtener. En este momento, esta pequeña colina también liberaba resplandores negros al atraer el potente poder Yuan, que luego se envolvió alrededor de la colina. Es vos. Ese poder Yuan continuamente rozaba el pico de la prisión pesada al igual que las mareas. A medida que se limpiaba lentamente, el color del pico de la prisión pesada se volvió cada vez más oscuro y sólido. Gracias a su poder devorador, el entrenamiento de Lin Don pudo progresar a un ritmo dominante. Todo el poder de Yuan dentro de este tesoro del clan fue devorado por él solo y no quedó ni un poco para nadie más. Dentro del clan, el pequeño Armiño miró la niebla disipadora del poder Yuan mientras el temor llenaba sus ojos. El símbolo ancestral devorador era extremadamente dominante. Sin su poder devorador, sería imposible para él absorber el poder de Yuan tan rápido. A pesar de que el símbolo ancestral devorador no le dio a Lin Don poderes extraordinarios de inmediato, creó un atajo para él en su ruta para volverse más fuerte. A este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que pueda avanzar oficialmente a la etapa inicial de manifestación. Cuando el pequeño Armiño sintió el aura creciente de Lin Don, murmuró para sí mismo. Lin Don estaba originalmente en la cima de la manifestación de medio paso. Con un poco de progreso, podría hacer un gran avance. En este momento, con la ayuda del potente poder Yuan dentro del clan, no fue una tarea difícil para él dar el paso final. El tesoro del clan Lin está lleno de un poder Yuan tan potente. Sin embargo, al final, todo fue tragado por el glotón de Lin Don. Pequeño Armiño se rió entre dientes antes de saltar a la arena de piedra y esperar silenciosamente a que Lin Don completara su entrenamiento. Mientras esperaba, pasó medio mes. En este medio mes, casi todo el potente poder Yuan en el tesoro del clan se consumió por completo hasta que apenas quedó un rastro de niebla de poder Yuan en el tesoro del clan. De hecho, incluso el brillo de los diversos tesoros comenzó a atenuarse. El poder devorador de Lin Don era demasiado dominante. Mientras devoraba, no solo devoraba el poder Yuan, sino que incluso dañaba la energía espiritual de esos tesoros del alma.
Afortunadamente, Lyndon no apuntaba a ellos, de lo contrario, después de su entrenamiento, la mayoría de los tesoros del alma aquí se convertirían en chatarra. Después de devorar tanto poder, Joan, indudablemente proporcionó un gran impulso a Lyndon. Mientras tanto, los rayos de luz formados por el potente poder Joan se retorcieron lentamente alrededor de su cuerpo. Al mismo tiempo, un aura extremadamente formidable se extendió débilmente desde su cuerpo. Sentado en la arena de piedra frente a Lyndon, el pequeño Armiño se levantó de repente. Cuando sintió el aura de Lyndon, gradualmente asintió con la cabeza antes de murmurar para sí mismo, según su aura, casi es hora de que se despierte. Como si estuviera respondiéndole al pequeño Armiño, después de que habló, la figura sentada en el aire de repente se sacudió. Entonces, un aura extremadamente formidable salió de su cuerpo como un huracán, ¡boom! La arena de piedra circundante fue directamente destruida por esa aura. De hecho, incluso algunos tesoros del alma fueron destruidos por la fuerza. Zumbido. Los ojos fuertemente cerrados de Lyndon se abrieron violentamente. Un brillo dorado fluyó dentro de sus pupilas antes de que finalmente se dispararan, como si fueran reales. Medio momento después, finalmente se debilitó hasta que se disipó por completo. Cuando el brillo dorado en los ojos de Lyndon se disipó, esa poderosa aura se calmó lentamente. Luego, la figura de Lyndon descendió lentamente desde el aire. Mientras miraba el tesoro del clan de repente más vacío, involuntariamente sonrió. Gracias al potente poder Joan dentro, finalmente había dado el paso final. En este momento, había avanzado con éxito a la etapa de manifestación. Vamos, es hora de vengarse de ese viejo bastardo Lindsay. Los ojos de Lyndon recorrieron su entorno, antes de saludar al pequeño Armiño. Luego, sin dudarlo, se dio la vuelta y salió del tesoro del clan. Cuando salió, una intención de matar helada emergió de su cuerpo. Capítulo 368. Da cara, pero no quieres cara. Lindsay y los otros tres ancianos se congregaron en un pabellón fuera del tesoro del clan, con la mirada fija en la puerta de piedra del tesoro del clan. Todos ellos tenían expresiones excepcionalmente sombrías. Su plan originalmente perfecto se había desarrollado por completo y Lyndon lo frustró. Para ellos, esto era simplemente demasiado vergonzoso. Ese chico ya se ha quedado en el tesoro del clan durante medio mes, ¿seguiremos esperando? Uno de los ancianos con una expresión sombría abrió la boca y preguntó. En el último medio mes, los cuatro habían protegido de cerca este lugar, sin embargo, Lyndon no mostró indicios de aparecer. Esto causó que los cuatro se sintieran bastante frustrados, dado su estatus. ¿Quién de la generación más joven tendría las calificaciones para hacerlos esperar de una manera tan amarga? Ese chico tiene bastantes trucos, ¿quién sabe qué pasaría si entramos descuidadamente en el tesoro del clan? Si esperamos afuera, ese mocoso eventualmente saldrá. En ese momento, ¿qué podría hacer él? Otro anciano se burló y dijo. Durante el último medio mes, habían estado constantemente meditando sobre la luz roja que había pasado ante sus ojos, y fue por eso que los cuatro no se atrevieron a entrar imprudentemente en el tesoro del clan para saber lo que estaba pasando. Tenían miedo de que Lyndon hubiera puesto una trampa adentro. Esto fue desfavorable para ellos, y dada su comprensión de Lyndon, era muy posible que él hiciera tal cosa. Solo un miembro de la generación más joven, de que hay que tener miedo. Aunque este niño se está creciendo rápidamente, todavía no puede compararse con Lin Tian en los corazones de los verdaderos miembros del clan. No posee el derecho de convertirse en una amenaza para Lin Tian. Lindsay miró sombríamente la puerta de piedra y dijo lentamente al final. Sin embargo, hizo una pausa antes de continuar una vez más. Dado que apoyamos a Lin Tian, naturalmente tenemos el deber de eliminar algunos de los obstáculos por él. Ya que Lyndon no sabe lo que es bueno para él, que no culpe a este anciano por ser vicioso. ¿Qué planeas? Los otros tres ancianos intercambiaron una mirada antes de preguntar en voz baja. Durante el último medio mes, ya me he percatado de que la energía dentro del clan parecía haber desaparecido repentinamente. Esto debe tener algo que ver con Lyndon. Además, algunos de los tesoros del alma se han dañado debido a esto. Una luz siniestra parpadeó en los ojos de Lindsay mientras explicaba. Como guardianes del clan, tenemos el deber de castigar a cualquiera que dañe el clan. Cuando ese niño salga, lo capturaremos de inmediato, y si se resiste, lo mataremos en el acto. Si el jefe del clan investiga este asunto, diremos que este chico estaba albergando pensamientos criminales e intentó vergonzosamente destruir el tesoro del clan, haciendo que los cuatro hiciéramos lo posible por detenerlo. Logramos detenerlo, pero accidentalmente lo matamos en el proceso. En ese momento, creo que ni siquiera el jefe del clan pueda hacer las cosas difíciles a los cuatro solo por una persona muerta. Lindsay agitó su manga mientras se reía fríamente.
Parece que había planeado bastante para matar a Lin Don, e incluso se atrevería a usar un plan tan despreciable y vicioso. Buen plan. Al escuchar el plan, una mirada siniestra cruzó los ojos de los tres ancianos. No importa cuán sobresaliente fuera Lin Don, después de todo, seguía siendo un miembro humilde de la rama de la familia a sus ojos. Por lo tanto, no era gran cosa si lo mataban. Ya he arreglado que algunos guardias de élite estén estacionados cerca. Esta vez, haré que esta basura ni siquiera pueda expresar sus agravios. Lindsay asintió con la cabeza con satisfacción. Poco después, una expresión malévola apareció en su rostro. Sí, debemos ayudar a Len Langtian a deshacerse de esta piedra en el camino esta vez. Los cuatro intercambiaron una mirada antes de soltar una risa siniestra. Se sentaron en el pabellón y esperaron en silencio a que Lin Don saliera del tesoro del clan. No creían que Lin Don pudiera esconderse en el tesoro del clan durante toda su vida. Justo como esperaban, Lin Don no podría esconderse en el tesoro del clan durante toda la vida. Por lo tanto, no mucho después de sentarse, la puerta de piedra del tesoro del clan que había estado bien cerrada durante medio mes finalmente retumbó cuando se abrió lentamente. En el instante en que se abrió la puerta de piedra del tesoro del clan, Lindsay y los otros tres ojos casi cerrados se abrieron abruptamente mientras se levantaban rápidamente, con una espesa intención asesina fluyendo en sus ojos. Pequeño pedazo de basura, pensé que realmente ibas a esconderte allí toda tu vida. Una sonrisa siniestra cruzó la cara de Lindsay. Su cuerpo brilló y apareció en el aire justo afuera de la puerta de piedra del tesoro del clan. Detrás de él, los tres ancianos lo siguieron de inmediato. Los cuatro aparecieron, solo para ver una figura joven saliendo lentamente de la puerta de piedra abierta. Al final, se detuvo y levantó la cabeza para contemplar con calma las feroces miradas de Lindsay y el resto. Lin Don, entrega el tesoro del alma que obtuviste del tesoro del clan para que este anciano lo inspeccione. Lindsay miró ferozmente a Lin Don, pero no hizo un movimiento inmediato y en cambio, exigió de manera indiferente. Si Lin Don realmente obtuviera algún tipo de poderoso tesoro del alma en el tesoro del clan, era mejor tomarlo antes de actuar, lo que tal vez aumentaría sus posibilidades. Lin Don miró con calma a Lindsay, sin rastro de ninguna perturbación en su voz. Fue la formación del tesoro del clan activada por usted. ¿No escuchaste lo que dije? Entrega el tesoro del alma que obtuviste en el tesoro del clan. Soy un anciano del clan, ¿te atreves a desobedecer mis palabras? Los ojos de Lindsay se enfriaron cuando dijo severamente. Al escuchar esto, Lin Don suspiró suavemente y sacudió lentamente la cabeza. Dentro de su suspiro, una intención asesina helada se extendió lentamente hacia afuera. Vejestorio, ya que no quieres el respeto que te doy, no me culpes por esto. Cuando la voz de Lin Don se desvaneció, sus ojos se congelaron abruptamente. Su figura se movió, transformándose en una nube de humo verde mientras corría hacia adelante, sus pies dando pasos profundos, avanzando rápidamente hacia Lindsay y el resto. Lin Don, te atreves a insultar a un anciano del clan, realmente no tienes etiqueta en absoluto, hoy te capturaremos y te enseñaremos adecuadamente cómo comportarte. Al ver a Lin Don cerca de ellos, Lindsay gritó furiosamente, su rostro temblando un poco. Obviamente no había esperado que fuera tan audaz como para atreverse a hacer un movimiento sobre ancianos como ellos. Ataca junto a mí y captura a este mocoso. Después de rugir, Lindsay dio un paso adelante. Inmediatamente, la poderosa aura de la etapa avanzada de manifestación estalló. Detrás de él, los tres ancianos también soltaron por completo sus auras, revelando a tres practicantes en la etapa inicial de la manifestación. Uno avanzado y tres iniciales. Esta alineación fue suficiente para poner patas arriba facciones como la Gran Secta del Diablo. El poderoso poder de Lin Don ahora se reveló en este lugar. Pequeño pedazo de mierda, ¿de verdad creías que tus pequeños logros en la reunión del clan te permitirían ser tan arrogante ante este anciano y el resto? Cuatro auras surgieron cuando oleadas de formidable poder Yuan ondearon alrededor de sus cuerpos. Cuando sintió lo poderosas que eran sus auras, la confianza de Lindsay se disparó cuando el ligero rastro de miedo en su corazón se disipó. Ya había decidido que se encargaría adecuadamente del mocoso arrogante que tenía delante. ¿Quién te crees que eres para atreverte y confiar en tu condición de anciano frente a mí? Lin Don se burló, sin dar ninguna cara a los llamados ancianos. Aunque su alineación era bastante grandiosa, ahora era oficialmente un practicante en la etapa inicial de la manifestación y no le temía en absoluto a Lindsay. ¡Boom! Lindsay y los otros tres estaban claramente enojados por Lin Don. Inmediatamente, rugieron mientras atacaban simultáneamente. Puños formidables que llevaban el creciente poder Yuan se estrellaron despiadadamente contra Lin Don. Piérdase.
Sin embargo, en respuesta a su ataque combinado, Lindon no mostró ninguna señal de esquivarlo. Sus pies se movieron de manera profunda cuando un sol abrasador se elevó de repente desde su cuerpo. Una ondulación de energía aterradora brotó instantáneamente mientras golpeaba. El aire frente a él explotó cuando una fuerza creciente chocó fuertemente contra los puños de Lindsay y el resto. ¡Bam! Un ruido fuerte y claro resonó repentinamente en los cielos cuando un fuerte viento barrió hacia afuera. El hombro de Lindon se sacudió violentamente mientras daba dos pasos extraños, y en realidad negó el viento entrante. En contraste, además de Lindsay, que solo fue empujado hacia atrás un solo paso, los otros tres tropezaron docenas de pasos hacia atrás, mientras Ellie y la sangre en sus cuerpos se agitaban. Este niño tiene una fuerza tan aterradora. Después del intercambio, las expresiones de Lindsay y el reto cambiaron un poco. Aunque habían presenciado personalmente la batalla épica de Lindon y Lin Lantian, solo después de que pelearon personalmente con este último entendieron claramente y sintieron exactamente cuán aterrador era su poder. Lindon, como ancianos, tenemos autoridad sobre cualquier asunto del clan. Si te sigues resistiendo, no nos culpes por ser despiadados. Lindsay gritó sombríamente. Al ver que el anciano todavía estaba usando su condición de anciano para oprimir a los demás, la burla en el rostro de Lindon se volvió aún más fea. Su cuerpo brilló, mostrando directamente los pasos errantes del cielo de la pureza suprema mientras su cuerpo se volvía instantáneamente tan intangible como la niebla. Viejo murciélago, en mi opinión, tu condición de anciano ni siquiera vale un pedo, así que deja de usar tu estatus para deshonrarte a ti mismo. El cuerpo de Lindon era como la niebla cuando una risa burlona sonó en los oídos de Lindsay, causando que su rostro se volviera púrpura. Sin embargo, Lindon no le dio demasiado tiempo para estar enojado. Su figura brumosa apareció de repente, pero no atacó directamente a Lindsay. En cambio, eludió a este último cuando un poderoso ataque fue lanzado hacia los tres ancianos en la etapa inicial de la manifestación. 9 sombras púrpuras de la destrucción. 9 imágenes secundarias aparecieron rápidamente en el aire. Lindon era como un rayo cuando apareció frente a los tres ancianos cuya sangre y aún no se habían calmado. Con una expresión helada, 3 puños se lanzaron hacia adelante casi simultáneamente. Bam bam bam. El ataque de Lindon fue tan rápido como un trueno galopante y tomó prestado el poder de los pasos errantes del cielo de la pureza suprema. Antes de que los tres ancianos pudieran responder, los ataques ya habían golpeado sus cuerpos. El poder Yuan que protegía sus cuerpos instantáneamente se derrumbó cuando una fuerza formidable se vertió sobre el trío. Clav. Frente a un ataque tan feroz de Lindon, la complexión del trío se puso mortalmente pálida en un instante. Vomitaron violentamente una bocanada de sangre fresca mientras sus cuerpos volaban hacia atrás como una bala de cañón, creando 3 caminos de sangre que tenían varios cientos de metros de largo en el suelo. Mientras observaba a los 3 ancianos que no pudieron durar ni una ronda contra Lindon, las pupilas de Lindsay se encogieron abruptamente. Solo ahora se dio cuenta de que el aura de Lindon era en realidad varias veces más fuerte en comparación con hace medio mes. Bien, muy bien, pequeño pedazo de basura, en realidad te atreves a herir a los ancianos del clan. Esta vez, incluso el jefe del clan no puede salvarte. Aunque estaba conmocionado en su corazón por el aumento de fuerza de Lindon, Lindsay se enojó aún más. Nunca hubiera imaginado que alguien de la generación más joven se atrevería a atacar a un anciano del clan. Deberías pensar en cómo salvarte a ti mismo primero. Sin embargo, Lindon ignoró el rugido de Lindsay mientras giraba lentamente la cabeza y miraba a Lindsay. Con un movimiento de su palma, una montaña negra apareció en su mano. ¿No quería saber qué tesoro del alma saque del tesoro del clan? Lindon sonrió débilmente a Lindsay mientras la pequeña montaña negra en su mano se elevaba lentamente en el aire antes de expandirse rápidamente bajo la mirada asombrada de Lindsay. Mientras Lindsay miraba la montaña negra que se expandía rápidamente, un aullido de incredulidad resonó repentinamente en los cielos. Este es el pico de la prisión pesada que nadie podría mover. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudiste siquiera activarlo? Capítulo 369, sin escatimar sentimientos mientras Lindsay miraba la montaña negra, que se levantó de la mano de Lindon y se expandió rápidamente en el aire, sus ojos se llenaron con un profundo terror. Como uno de los guardianes del tesoro del clan, sabía todo sobre los diversos tesoros del tesoro del clan. A pesar de que el pico de la prisión pesada parecía ordinario en la superficie, todavía estaba colocado dentro del dosel ligero más valioso. La única razón de esto fue que desde que el clan Lan lo obtuvo, nadie pudo activarlo. En los recuerdos de Lindsay, una vez un practicante, que alcanzó la cima de la etapa de la manifestación, intentó mover el misterioso pico de la prisión pesada por la fuerza bruta.
Sin embargo, al final resultó gravemente herido por la fuerza de resistencia del tesoro del alma. A partir de ese día, ya nadie intentó obtener el pico de la prisión pesada. Incluso en ese momento, cuando Len Lantian entró en el tesoro del clan y probó muchos métodos para activarlo, no pudo obtenerlo. Aunque nadie pudo activarlo, todos sabían que el misterioso pico de la prisión pesada debía ser un tesoro del alma muy poderoso. Desafortunadamente, este tesoro parecía requerir un método único para ser activado. Lindsay hace mucho él también quiso obtener el pico de la prisión pesada, pero al final no lo logró. Por lo tanto, cuando vio el pico de la prisión pesada, que numerosos ancianos del clan Lin no pudieron mover independientemente de los métodos que usaron, reapareció gloriosamente en la mano de Lin Don. No pudo ocultar el terror en su corazón. Parece que un viejo pedo como tú también sabe sobre el pico de la prisión pesada. Lin Don sonrió cuando escuchó a Lindsay mencionar el nombre de la montaña negra. Lin Don, este tesoro del alma es el tesoro reliquia del clan Lin. No tienes derecho a tomarlo. Entrega rápidamente el tesoro e imparte la técnica especial requerida para activarlo ahora, y tal vez después de hacer esto, pueda perdonar tu comportamiento insolente hacia los ancianos del clan. Lindsay gritó ferozmente, sus ojos parpadeaban con intensa codicia. Viejo pedo, parece que no sabes lo que está pasando ahora. Como he dicho antes, a mis ojos, tu condición de anciano del clan es peor que la de un perro. Los ojos de Lin Don eran espantosos. Hacia Lindsay, la mente de Lin Don se llenó de odio profundo e intención asesina. Esta es la primera vez que se encuentra con un anciano tan odioso. Tú. La cara de Lindsay palideció de ira después de escuchar las despiadadas palabras de Lin Don. Sin embargo, cuando vio la mirada de Lin Don, su corazón de repente tembló de miedo. Esa fue una verdadera intención asesina. Lin Don, en verdad quería matarlo. Boom. En este momento, mientras Lindsay todavía estaba aterrorizado por la intención asesina de Lin Don, este último no le dio tiempo al primero para hablar. Con un golpe de su vestido, el pico de la prisión pesada, que se había expandido a más de 10 pies de altura, se convirtió en un rayo de luz negra y se lanzó directamente hacia Lindsay para aplastarlo. ¡Bam, bam, bam! Cuando el pico de la prisión pesada voló por el horizonte, el aire debajo de él explotó. Era como si el cielo se estuviera desgarrando, formando una grieta por donde había volado el pico de la prisión pesada. Una asombrosa ola de aire comenzó a extenderse rápidamente. Un aura pesada, como si pudiera suprimir a todos los seres vivos, envolvió a Lindsay por completo. Cuando el tipo especial de aura pesada lo envolvió, Lindsay descubrió rápidamente que el aire a su alrededor se había convertido en algo así como arenas movedizas, dejándolo inamovible. Además, el aura pesada que lo estaba aplastando había causado que todos los huesos de su cuerpo produjeran sonidos de clic. Ese tipo de poder parecía estar aplastándolo hasta convertirlo en pulpa de carne. Escama del fénix de sangre. Cuando vio que la enorme sombra acercándose, Lindsay estaba aterrorizado. Sabía que si fuera aplastado por esta cosa, su cuerpo se convertiría en pulpa sangrienta en un instante. Sin más vacilaciones, abrió la boca y una mancha de sangre salió disparada de ella. La mancha de sangre parecía ser una escama de color sangre del tamaño de la palma de la mano. Cuando apareció la escama, se expandió por el aire y una luz sangrienta brilló sobre ella. Era como un escudo, protegiendo a Lindsay debajo de él. En el escudo, había un enorme fénix de sangre batiendo sus alas indistintamente. Se pudo observar que esta escama de sangre también era un tesoro del alma terrenal. Sin embargo, con respecto a los otros 4 tesoros del alma en el tesoro del clan, sus habilidades espirituales palidecen en comparación. Clank, a pesar de que Lindsay había usado su tesoro del alma terrenal, el pico de la prisión pesada no pareció detenerse. En cambio, su velocidad de caída se volvió cada vez más rápida y violenta. Finalmente, aterrizó ferozmente en esa enorme escama de sangre. Inmediatamente, un sonido metálico claro y nítido resonó en el aire. Gruñido. En este momento, la escama de color sangre dejó escapar un chillido de tristeza y su brillo sangriento colapsó y se volvió más tenue. Luego cayó impotente al suelo. Tras la primera colisión, este tesoro del alma terrenal había sido aplastado inesperadamente por el pico de la prisión pasa. Tos. Vómito. Cuando su escama de sangre se rompió, una mirada pálida apareció en el rostro de Lindsay. Después de eso, escupió una bocanada de sangre y, como si su cuerpo estuviera siendo fuertemente golpeado, voló y se estrelló ferozmente contra un pabellón en particular. El tremendo poder hizo que todo el pabellón se derrumbara. En el aire, una mirada de deleite cruzó los ojos de Lin Don cuando fue testigo de la destreza del pico de la prisión pesada.
Aparentemente, no esperaba que el pico de la prisión pesada fuera tan dominante, incluso contra un practicante avanzado de la etapa de la manifestación con un tesoro del alma terrenal como Lindsay, fue derrotado tan rápidamente. A pesar de que esta área estaba en el santuario interior del clan Len, los sonidos repetidos y rugientes de la actividad habían despertado la atención de numerosos miembros del clan. En el momento en que el sonido ensordecedor atravesó el cielo, numerosos miembros del clan se apresuraron. Sin embargo, cuando vieron a los tres ancianos gimiendo en el suelo, sus expresiones faciales cambiaron drásticamente. Justo cuando las expresiones faciales de los miembros del clan comenzaron a cambiar, una figura miserable salió volando del pabellón colapsado. Cuando los espectadores vieron lo que había sucedido, gritaron alarmados de inmediato. ¿Es ese el anciano Lindsay? ¿Qué pasó? Es Lyndon. Estos ancianos parecen estar peleando con Lyndon. ¿Qué? ¿Lyndon se atreve a atacar a los ancianos? Después de todo, el anciano Lindsay es un practicante avanzado de la etapa de manifestación. Idiota, no hay nada que Lyndon no se atreva a hacer, ¿no ves la situación ahora? El anciano Lindsay no solo se ve miserable, sino que incluso los otros tres ancianos están jadeando por aire. Aparentemente, acaban de pelear con Lyndon y todos fueron derrotados. ¿Cómo puede ser? Al escuchar los gritos de conmoción, el rostro ya pálido de Lindsay se volvió aún más pálido, pareciendo extremadamente retorcido y siniestro. Se limpió la mancha de sangre en la comisura de la boca y levantó la cabeza hacia Lyndon, que flotaba en el aire. Luego gritó con severidad: «Escuchen mis órdenes, guardias del clan. Este hombre está conspirando contra el clan Len, mátenlo ahora mismo». Voz. Justo cuando Lindsay terminó su oración, un sonido ensordecedor estalló desde todos los rincones del área. Inmediatamente, numerosos guardias de élite intimidantes aparecieron en los enormes árboles alrededor de los pabellones, con sus ojos penetrantes fijos en Lyndon. «¡Captúrenlo!». Lindsay gritó fríamente, con una sensación de horror en sus ojos. Incluso si estos guardias no pudieran arrestar a Lyndon, siempre que este último se atreviera a matarlos, tendría que romper su relación con el clan Lin después de hoy. Cuando escucharon las órdenes de Lindsay, estos guardias salieron volando violentamente de inmediato. Luego combinaron sus auras y formaron una formación, rodeando y moviéndose hacia Lyndon. Al ver a estos guardias apresurarse, Lyndon frunció el ceño ligeramente y echó un vistazo a Lindsay. Luego, sonrió para sí mismo. No era un tonto que haría cualquier cosa de forma precipitada y natural y sabía lo que estaban haciendo esos vejestorios. Inmediatamente, con un movimiento rápido de su mente, la formidable energía mental se extendió instantáneamente tan rápido como un rayo. Luego, agarró su palma, antes de que las auras de los guardias se rompieran directamente. Poco después, emergieron burbujas de cristal formadas a partir de la energía mental y las rodearon, antes de arrojarlas al suelo. Como guardias del clan, deben distinguir el bien del mal. Lindsay y los otros tres intentaron manipular la formación para asesinarme cuando entré en el tesoro del clan. Por lo tanto, cuando llegue el líder del clan, se lo explicaré personalmente. Si todavía insisten en atacarme, no tendré piedad. La voz helada de Lyndon surgió en el aire, antes de que claramente resonara en los oídos de todos los guardias. Cuando escucharon su voz, las expresiones faciales de los guardias cambiaron suavemente. Mientras miraban las burbujas de energía mental de cristal que rodeaban sus cuerpos, todos sabían que Lyndon podía matarlos instantáneamente con un solo pensamiento. «Lyndon, ¿te atreves a desafiar a los guardias del clan?». Cuando Lindsay vio esta vista, gritó venenosamente: «¡Qué ruidoso eres, vejestorio!». Los ojos de Lyndon se volvieron fríos. Entonces, su figura brilló antes de que se transformara en una ráfaga verde y se lanzara hacia adelante. Cuando vio esta situación, la expresión de Lindsay cambió mientras trataba de retirarse apresuradamente. Sin embargo, ¿cómo podría superar a Lyndon? La figura frente a él brilló, antes de que su brazo, rápido como un rayo, atravesara el brazo y se aferrara brutalmente a la garganta de Lindsay. TSSS. Cuando vieron que Lyndon en realidad había capturado a Lindsay, la multitud que los rodeaba comenzó a aspirar un soplo de aire frío, mientras que algunos de ellos incluso se retiraron involuntariamente. Naturalmente, no querían tener nada que ver con sus problemas. Después de todo, ambas partes eran despiadadas y no podían permitirse ofender a ninguna de ellas. «Lyndon, no seas precipitado». Sin embargo, justo cuando Lyndon agarró a Lindsay, una voz ansiosa resonó desde la distancia. Inmediatamente, una figura pasó rápidamente antes de que Limo apareciera en esta área. En este momento, mientras miraba la carnicería que lo rodeaba, su rostro comenzó a temblar. Luego, le gritó apresuradamente a Lyndon. Independientemente, Lindsay todavía era un anciano del clan.
Si Lindon realmente lo matara, definitivamente causaría una gran conmoción. Cuando vio a Lin Mu aparecer, los ojos helados de Lindon se cruzaron con un Lindsay nervioso, antes de que agitara rápidamente sus mangas y abofeteara la cara de Lindsay. La fuerza viciosa detrás de su ataque lo hizo volar lejos, antes de aterrizar horriblemente y rodar por el suelo. Después de una docena de vueltas, finalmente se detuvo antes de vomitar una bocanada de sangre fresca mezclada con dientes. Su aparición infundió miedo en los corazones de la multitud. Lindon era simplemente demasiado vicioso e incluso se atrevió a golpear a un anciano mayor hasta tal punto. Cuando Lin Mu vio esta situación, soltó una risa de dolor. Era consciente del carácter vicioso y vengativo de Len Dog. Afortunadamente, Lindon todavía se contuvo y en realidad no mató a Lindsay. Aix, tú. Lin Mu suspiró. Justo cuando estaba a punto de hablar, en otra sección del clan, un aura extremadamente poderosa se disparó repentinamente hacia el cielo. Luego, comenzó a dirigirse hacia esta dirección a un ritmo tremendamente formidable. Cuando sintió esa aura familiar, la sonrisa de dolor en el rostro de Lin Mu se intensificó. Ese debe ser Len Lantian, que acababa de terminar su entrenamiento. Basado en su carácter, definitivamente no se quedaría sentado y permitiría que sus aliados fueran golpeados hasta tal punto. Más problemas se avecinan. Capítulo 370, un segundo encuentro. Esa poderosa aura era extremadamente formidable y todos la sintieron en el instante en que apareció. Inmediatamente, hizo que las expresiones de los miembros del clan se volvieran interesantes antes de que todos retrocedieran rápidamente varios pasos. Estaban muy familiarizados con el dueño de esta aura y todos sabían que probablemente iba a haber un terrible conflicto entre ellos dos. Se dice que el gran hermano Len Lantian se encerró y alcanzó con éxito la etapa avanzada de la manifestación. Por lo tanto, sus habilidades de batalla deben haber aumentado varias veces, ya que Salio definitivamente le causaría problemas a Lindon. Por supuesto. El anciano Lindsay siempre ha apoyado a Lin Lantian. Ahora que Lindon lo ha golpeado brutalmente, Lin Lantian definitivamente no perdonará este asunto. Parece que hoy va a haber una gran batalla entre ellos dos. Creo que en comparación con hace medio mes, el aura de Lindon también ha crecido. Además, ¿viste el tesoro del alma que eligió? Según mi conocimiento, es el tesoro más misterioso de nuestro clan, el pico de la prisión pesada. En el pasado, muchos practicantes poderosos de nuestro clan intentaron someterlo, sin embargo, todos finalmente fallaron. De hecho, incluso Len Lantian no pudo hacerlo. Por lo tanto, nunca esperé que terminara con Lindon. Los dos son verdaderamente los mejores genios de nuestro clan Len. Sin embargo, solo puede haber un tigre en una montaña. Cuando sintieron que esa formidable aura se dirigía hacia ellos, innumerables susurros sonaron inmediatamente en la arena, mientras sus expresiones cambiaban. Lindon se quedó de pie en el aire, mientras miraba con calma la dirección de donde venía esa aura. Por esa aura, podía sentir que Len Lantian había alcanzado oficialmente la etapa avanzada de manifestación. Sin embargo, su propia fuerza también ha aumentado, por lo que no temía a este último. Además, ahora que poseía un poderoso tesoro del alma, el pico de la prisión pesada, tenía curiosidad por saber si su pico de la prisión pesada o el espejo de la rueda espiritual de Lin Lantian era más fuerte. Es vos. Bajo la atención de Lindon, una figura borrosa se precipitó tan rápido como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, había aparecido en este dominio. La persona que llegó era Lin Lantian. Cuando apareció Len Lantian, inmediatamente se volvió para mirar a Lindsay y a los otros tres ancianos. Al instante, la rabia y el enfado brotaron de sus ojos. Luego, lentamente levantó la cabeza, antes de mirar a Lindon. Su voz estaba llena de una potente intención asesina cuando dijo, ¿hiciste esto? Len Lantian, si quieres matarme, hazlo tú mismo. ¿Por qué pedirle a otros que manipulen en secreto las formaciones del tesoro del clan para asesinarme? Mientras miraba a un Lin Lantian enojado y sombrío, Lindon se rió entre dientes. Te valoras demasiado. Si quiero matarte, ¿tengo que recurrir a esos trucos? Por lo tanto, ni siquiera intente defenderse. Además, son ancianos de nuestro clan y ocupan una posición respetada. Ya que te atreves a humillarlos, ¿incluso respetas las reglas de nuestro clan? Len Lantian ladró con saña. Lin Lantian, este es un asunto complicado y no podemos echarle toda la culpa a Lindon. Discutamos esto después de una investigación exhaustiva. Haciéndose a un lado, Lin Mu dijo rápidamente. Anciano mayor, sé que no me apoyas. Sin embargo, ahora mismo, este bastardo insolente no respetó a los mayores de nuestro clan. Como estoy a cargo de la aplicación de la ley del clan, tengo derecho a castigarlo. De lo contrario, ¿quién me respetaría en el futuro?
Lin Lantian proclamó en voz alta. Ya que dice ser la voz de la justicia, Lin Si y el resto abusaron de su posición de ancianos del clan y trataron de asesinarme. Sus acciones son impropias de su posición como anciano. Ya que quieres hacer cumplir la ley, captura a los 4 y haz de ellos un ejemplo. Lin Don se rió con frialdad cuando dijo, mocoso sábelo todo, después de capturarte, veamos qué dirás. Los párpados de Lin Lantian se movieron suavemente. Evidentemente, estaba extremadamente indignado por las duras palabras de Lin Don. Inmediatamente, se volvió impaciente, antes de que su palma se extendiera violentamente. Luego, se materializó una gran palma de poder Yuan, antes de golpear brutalmente a Lin Don. ¿Capturarme? ¿Qué te da las calificaciones? Lin Don se rió entre dientes mientras golpeaba directamente. Luego, un viento de choque de energía aterrador destrozó con fuerza esa gran palma de poder Yuan. Etapa inicial de la manifestación. Cuando Lin Don hizo su movimiento, la expresión de Lin Lantian se oscureció. Al principio, pensó que, dado que había alcanzado la etapa avanzada de la manifestación, podría golpear fácilmente a Lin Don. Sin embargo, nunca esperó que Lin Don hubiera mejorado enormemente en este medio mes. No obstante, eso no iba a disuadir a Lin Lantian. Inmediatamente, abrió la boca antes de que un destello arco iris saliera disparado y se transformara en un espejo hexagonal negro. Era el tesoro del alma terrenal de Lin Lantian, el espejo de la rueda espiritual. Es vos. Cuando apareció su espejo de la rueda espiritual, Lin Lantian vertió su potente poder Yuan en él. Inmediatamente, el espejo comenzó a brillar. El resplandor negro que brillaba en él hizo que el corazón de uno se enfriara. Espejo de la rueda espiritual, rayo divino corrosivo. Ese resplandor negro brilló maniáticamente en la superficie del espejo de la rueda espiritual antes de explotar con un estallido. Luego, brilló en el horizonte como un rayo negro antes de volar ferozmente hacia Lin Don. Este rayo divino corrosivo estaba lleno de potentes habilidades corrosivas y sus poderes corrosivos eran extremadamente dañinos para la energía mental de uno. Parece que Lin Lantian sabía que la energía mental de Lin Don era bastante poderosa y quería usar esto para contrarrestar a Lin Don. Por supuesto, con respecto a sus trucos, Lin Don resopló con frialdad. Anteriormente, cuando no tenía un tesoro de alma terrenal, podría haber desconfiado del tesoro de alma terrenal de Lin Lantian. Sin embargo, ahora que tenía el pico de la prisión pesada, el tesoro del alma terrenal de este último ya no era tan efectivo como antes. Lin Don agitó sus mangas, cuando un brillo negro en realidad ondulaba en su pico de la prisión pesada. Finalmente, ese pico de la montaña se sacudió, antes de que un rayo negro también saliera disparado de él. Sin embargo, el rayo negro de Lin Don no poseía ninguna habilidad corrosiva. Más bien, poseía un aura pesada que podía suprimir el mundo. ¡Boom! Dos rayos negros chocaron en el aire, antes de que una onda de choque de energía maníaca se extendiera instantáneamente. Te romperás. La expresión de Lin Don era helada cuando de repente gritó viciosamente. Entonces, esa potente aura pesada realmente destruyó con fuerza el rayo divino corrosivo de Lin Lantian antes de que volara hacia este último con una velocidad alarmante. Don cuando vio que su rayo divino corrosivo no podía suprimir el rayo negro de Lin Don, la expresión de Lin Lantian se oscureció. Inmediatamente, dobló su palma en forma de garra, antes de deslizar su palma. Luego, un formidable poder Yuan estalló antes de que rompiera con fuerza esa mancha negra entrante. ¡Boom! Cuando rompió ese rayo negro, el hombro de Lin Lantian se sacudió de repente. Al contacto, sintió un aura extremadamente pesada dentro de ese rayo negro. A pesar de que solo había tocado un poquito de esa aura, la circulación del poder Yuan en su cuerpo parecía haber sido obstruida. ¿Pico de la prisión pesada? La expresión de Lin Lantian se volvió sombría cuando levantó la cabeza y miró el pico de la montaña negra que se cernía sobre la cabeza de Lin Don. Entonces, su expresión se volvió algo fea cuando dijo, ¿de verdad pudiste activar el pico de la prisión pesada? Como miembro del clan que había entrado en el tesoro del clan, Lin Lantian era naturalmente consciente de este misterioso tesoro del alma terrenal. Aunque sabía que ese objeto era extraordinario, independientemente de los medios que usara e incluso después de que lo intentó el aura en su cuerpo, no pudieron someter este pico de la prisión pesada. Por lo tanto, no tuvo más remedio que elegir el espejo de la rueda espiritual. Sin embargo, en este momento, cuando vio que Lin Don en realidad podía someter el pico de la prisión pesada, que lo había frustrado por completo e incluso el aura dentro de él, los celos y la conmoción llenaron instantáneamente su corazón. Todos los miembros del clan circundante se tragaron secretamente la lengua cuando vieron esta vista. Luego, se miraron el uno al otro. Todos ellos pudieron ver la conmoción en sus respectivos ojos.
Al principio, pensaron que después de que Lin Lantian alcanzara la etapa avanzada de la manifestación, seguramente superaría a Lin Don. Sin embargo, según la situación actual, parece que no pudo hacerle nada a Lin Don. Ese tipo está simplemente demasiado enfermo. Varios discípulos del clan murmuraron para sí mismos mientras su miedo a Lin Don se intensificaba. Lin Lantian, incluso después de alcanzar la etapa avanzada de la manifestación, tus habilidades han llegado a esto. Con respecto a las emociones cambiantes en los corazones de los discípulos del clan, Lin Don decidió ignorarlo. Sus ojos miraron directamente a Lin Lantian antes de reír. Sus palabras no tenían ni una pizca de respeto por el genio de este clan Lin. Después de todo, odiaba profundamente a su compañero. Si no fuera por el hecho de que no quería revelar su movimiento asesino oculto, marioneta del alma sangrienta, lo habría matado de inmediato y lo habría eliminado por completo. Aunque el pico de la prisión pesada es poderoso, depende del usuario. Según tus capacidades, no tienes las calificaciones para poseer ese tesoro del alma, entrégalo. Lin Lantian dijo con frialdad. Ven y tómalo si puedes. ¿De verdad crees que estoy indefenso contra ti? Lin Lantian se enfureció cuando Lin Don empujó la intención asesina en su corazón hasta el límite. Justo cuando estaba a punto de revelar algunos trucos ocultos para masacrar a Lin Don, un fuerte rugido débilmente lleno de ira, de repente rebotó en el horizonte como un trueno. Ambos deténganse. Cuando escucharon esa voz, los rostros de varias personas cambiaron suavemente antes de que una mirada respetuosa brotara en sus ojos. Inmediatamente, una figura se iluminó rápidamente desde la distancia. Saludos, líder del clan. Cuando vieron la llegada de ese hombre, todos los discípulos del clan circundante lo saludaron de inmediato con respeto. Haciéndose a un lado, el anciano Lin Mu también exhaló suavemente un suspiro de alivio. En este momento, en el clan, el único que puede detener a estos dos feroces tigres, Lin Don y Lin Lantian, era el practicante en la etapa nirvana, Lin Fan. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.